Vieja, ¿qué diablos sabes de motores de superdeportivos?, se burló, su risa resonando entre el rugido de la maquinaria, como si quisiera sepultar la modestia de ella. Arrojó una llave inglesa al suelo, indicando a su asistente de limpieza que se mantuviera alejada del coche de $1.000.000 que clamaba un error. No imaginaba que esas mismas manos callosas que él despreciaba estaban a punto de desgarrar su velo de arrogancia y exponer una verdad espantosa. El coche sería reparado, pero él mismo sería destruido. El ambiente en el taller de automóviles de lujo El Centauro, situado en el opulento distrito financiero de la metrópolis, era un constante zumbido de herramientas, el aroma penetrante de lubricantes y el eco de motores potentes. Este era el reino de los vehículos que valían millones, un lugar donde los jóvenes técnicos, rebosantes de confianza y arrogancia, solían jactarse de su inigualable habilidad. En medio de ese caos organizado, una figura menuda se movía con una quietud casi imperceptible. Era la señora Isabel, una mujer de unos 55 años, con el cabello plateado recogido en un moño pulcro en la nuca y las manos callosas y manchadas de grasa. Vestía el uniforme azul de limpieza y en cada uno de sus movimientos un paño blanco cuidadosamente doblado reposaba sobre su hombro. Isabel llevaba más de una década trabajando allí, una parte indispensable del taller, aunque rara vez alguien le prestaba atención, más allá de la perfección con la que mantenía todo impecable. En este sector, donde la fuerza y la juventud eran veneradas, Isabel solo era la señora mayor de la limpieza, una sombra invisible entre los deslumbrantes automóviles y los jóvenes mecánicos engreídos. La arrogancia de los técnicos jóvenes se encarnaba en su jefe, Javier, un hombre de unos 30 años, con el cabello engominado y una sonrisa perpetua de autosuficiencia. Javier representaba a la nueva generación, ágil, moderno y sin reparos en mostrar su desprecio por lo que consideraba anticuado o fuera de lugar. Una tarde, la habitual algarabía del taller se interrumpió cuando un reluciente coche deportivo de color rojo escarlata fue empujado hacia la zona de reparaciones. Era el Fénix, un modelo único en su clase, propiedad de don Rafael, un renombrado magnate de la tecnología, conocido por su temperamento exigente y su búsqueda implacable de la perfección. El vehículo presentaba una compleja falla electrónica que lo impedía arrancar. Habían pasado 3 días y el equipo de Javier, compuesto por los técnicos más hábiles, seguían sin poder identificar la causa, lo que aumentaba la tensión en el taller. Isabel, mientras limpiaba cerca de la zona, escuchó casualmente la acalorada discusión entre Javier y sus colegas. Debatían sobre intrincados diagramas de circuitos y sensores defectuosos, pero ninguno lograba ofrecer una solución viable. Isabel, con una expresión pensativa, soltó un comentario aparentemente casual. Parece que la válvula reguladora de presión de combustible está atascada. El sistema de sensores reportará fallas constantemente. Todos en el taller se quedaron en silencio de repente. Javier, con una mezcla de sorpresa e ira en su rostro, se giró bruscamente para mirar a Isabel. Él soltó una risa sarcástica, una sonrisa llena de burla. «Va, señora Isabel, ¿qué demonios sabe usted de coches? ¿Lo vio en algún programa de televisión para viejas? ¿O piensa arreglarlo con su trapo de limpieza,
Algunos técnicos jóvenes más se rieron a carcajadas. Uno de ellos, con un tono desafiante, añadió: «Si la señora Isabel es tan sabia, ¿por qué no lo arregla ella misma? Quizás tenga experiencia de vida con estas máquinas». Isabel con calma dejó el trapo y se quitó sus viejos guantes. Sus ojos miraron directamente a Javier, sin ningún titubeo. Un destello brilló en sus ojos, un destello de sabiduría y determinación que había permanecido dormido durante mucho tiempo. «De acuerdo», dijo ella, su voz profunda pero clara, resonando en el ruido del taller. «Si ustedes no pueden encontrar la solución, yo lo intentaré. Pero si lo reparo, tendrán que escuchar lo que tengo que decir». Don Ramón, el dueño del taller, un hombre de mediana edad, que generalmente solo se preocupaba por las ganancias y las apariencias, escuchó la conversación. Al principio intentó intervenir, pero al ver a Javier y a los jóvenes técnicos burlándose de Isabel, de repente le pareció divertido. «Adelante, Isabel», don Ramón Noí, con una expresión de escepticismo mezclado con curiosidad. «Inténtelo, pero si lo daña, usted será responsable». Él pensó que sería un entretenido espectáculo para todo el taller y una lección para la mujer mayor. No sabía que esa decisión cambiaría el destino de este taller. Isabel aceptó el desafío con una serenidad que desarmó a sus jóvenes colegas. No había vacilación en sus movimientos mientras se dirigía al Fénix. Los guantes limpios que sacó de su bolsillo contrastaban con sus manos curtidas, y la tableta de diagnóstico que don Ramón le proporcionó revelaba un dominio inesperado en sus dedos. Su mente, sin embargo, viajó a un pasado distante, a otra vida. Recordó los días en que era una reconocida ingeniera automotriz, profesora en la prestigiosa Academia de Mecatrónica de su país natal. La guerra, la migración forzada y la necesidad de subsistir la habían obligado a abandonar su carrera, a esconder su brillantez bajo el velo de la rutina y el anonimato. Javier y su equipo no podían creerlo. Se mantuvieron a una distancia prudencial, sus risas burlonas transformándose en un murmullo de incredulidad. «Seguro que solo va a simular algo», dijo uno de ellos. «Apuesto a que en 5 minutos se rendirá», añadió otro, mientras Javier se cruzaba de brazos, su sonrisa condescendiente aún en su rostro, aunque con un matiz de impaciencia. Don Ramón observaba con una mezcla de escepticismo y una curiosidad creciente. Isabel, ajena a los murmullos, se sumergió en el vehículo. Sus ojos recorrieron los complejos diagramas eléctricos en la pantalla, su mente procesando la información con una velocidad asombrosa. Cada cable, cada sensor, cada línea de código en el sistema de gestión del motor. Todo fue analizado con la meticulosidad de una cirujana. En un mundo donde la mayoría dependía de los manuales y las computadoras, Isabel poseía una intuición y un conocimiento que iban más allá de la teoría, forjados en años de experiencia práctica y una comprensión intrínseca de cómo funcionaba cada componente. Los técnicos jóvenes comenzaron a inquietarse. Javier, aunque reacio a admitirlo, sentía un escalofrío. Isabel no estaba jugueteando, estaba trabajando. Sus movimientos eran precisos, sus decisiones rápidas. Detectó anomalías en los registros de presión de combustible que los demás habían pasado por alto y una leve vibración en un inyector que nadie había notado. Era la mano de la experiencia, la mirada de un verdadero maestro. Al cabo de 1 hora, Isabel se irguió.
No había ni una gota de sudor en su frente. Su mirada, fija en la pantalla, revelaba una comprensión total del problema. Había localizado el error. No era una simple falla, sino una compleja interacción de un sensor de oxígeno defectuoso que enviaba lecturas erróneas a la unidad de control del motor, combinado con una acumulación mínima de residuos en el filtro de partículas. Un rompecabezas que había eludido a los más capacitados. Con una calma que contrastaba con la impaciencia de Javier, Isabel se dirigió a un estante de herramientas. Eligió una llave dinamométrica con una precisión que dejó a los jóvenes técnicos boquiabiertos. Se acercó al motor, sus movimientos lentos pero deliberados. Ajustó el sensor, limpió el filtro y realizó una calibración manual que los demás no sabían hacer. «¿Qué está haciendo?», murmuró uno de los técnicos con un hilo de voz. «Esa calibración es demasiado compleja sin el software específico». Si lo hace mal, podría dañar la centralita del motor, susurró otro. Pero Isabel no los escuchó. Su concentración era absoluta. Cada giro de su mano era un testimonio de décadas de experiencia. Finalmente, con un último ajuste, se retiró del vehículo. El silencio se cernió sobre el taller. Los jóvenes técnicos, incluido Javier, la miraron con una mezcla de asombro y una incipiente aprensión. «Está lista», dijo Isabel, su voz tranquila. «Intenten arrancar el motor». El silencio en el taller El Centauro se extendió, denso y cargado de expectación. Javier, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y una creciente inquietud, miró a uno de sus técnicos. «Adelante, arranca el motor», dijo, su voz apenas audible, intentando sonar aún al mando. El joven técnico, visiblemente nervioso, se subió al coche. La mirada de todos, incluido don Ramón, el dueño del taller, estaba fija en el vehículo. El joven giró la llave. El motor del Fénix, que había permanecido mudo durante 3 días, tosió una vez, luego 2 y finalmente cobró vida con un rugido potente y limpio. El sonido vibró en el aire, llenando el taller con una fuerza renovada. Las luces del salpicadero, que antes parpadeaban con códigos de error, ahora brillaban con una normalidad impecable. Javier y su equipo se quedaron paralizados, sus mandíbulas caídas. La risa condescendiente de Javier se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de asombro y más profundamente de una vergüenza quemante. No podían creer lo que veían. El coche, el intocable Fénix, estaba reparado. «¡Imposible!», exclamó uno de los técnicos, rompiendo el silencio. «¡Fue suerte!», gritó otro, intentando aferrarse a una justificación. Pero Javier, aunque su orgullo gritaba, no pudo negarlo. La evidencia era innegable. La señora Isabel, la mujer mayor de la limpieza, había logrado lo que su equipo de expertos no pudo. En ese momento, don Ramón, el dueño del taller, un hombre que valoraba la imagen y la eficiencia por encima de todo, se acercó al coche. Observó el motor funcionando a la perfección. Luego miró a Isabel, sus ojos llenos de una mezcla de admiración, asombro y una profunda vergüenza por su propia subestimación. «Isabel», dijo don Ramón, su voz teñida de asombro, «usted lo hizo. ¿Cómo?». Isabel, con la misma calma que había mostrado desde el principio, se acercó a don Ramón.
Sus manos, antes invisibles para ellos, ahora eran el centro de todas las miradas. No fue magia, don Ramón, fue conocimiento y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Justo en ese instante, las puertas principales del taller se abrieron y un hombre alto y elegante, con un semblante serio pero satisfecho, entró acompañado de su asistente. Era don Rafael, el propietario del Fénix, el magnate de la tecnología que había esperado pacientemente la reparación de su exclusivo vehículo. Don Rafael era un hombre acostumbrado a la excelencia y a las soluciones rápidas. «¿Mi coche?», preguntó don Rafael, su voz resonando en el ahora silencioso taller. «¿Está reparado?». Javier, aún aturdido, balbuceó. «Sí, don Rafael, ha sido reparado». Don Rafael se acercó al vehículo, lo observó de cerca y luego, con una sonrisa de satisfacción que rara vez mostraba, se dirigió a don Ramón. «Excelente trabajo, don Ramón. Veo que sus técnicos son tan eficientes como dicen». Su mirada se posó en Javier y el resto del equipo, quienes mantenían la cabeza gacha, avergonzados. «Pero, ¿quién fue el genio que lo reparó?», preguntó don Rafael, sus ojos recorriendo el taller hasta detenerse en Isabel. Él había sido informado del retraso y había solicitado ser notificado tan pronto como su coche estuviera listo. Don Ramón, con una mezcla de orgullo y una notoria incomodidad, señaló a Isabel. Fue la señora Isabel, don Rafael. Ella lo reparó». Don Rafael miró a Isabel, una mujer mayor, con uniforme de limpieza, parada junto a su coche de lujo. Frunció el ceño, no por desprecio, sino por una incipiente curiosidad. La señora... «Isabel, ¿usted es la técnica?». Isabel, con la dignidad inquebrantable que la caracterizaba, dio un paso al frente. Sus ojos, antes llenos de calma, ahora brillaban con una luz inesperada. «No soy técnica, don Rafael, soy ingeniera. Y sí, yo reparé su vehículo». Las palabras de Isabel cayeron como una bomba en el taller. Javier se quedó sin habla, su rostro completamente pálido. Los demás técnicos se miraron, el asombro y la vergüenza grabados en sus caras. Don Ramón, el dueño del taller, tragó saliva, dándose cuenta de la magnitud del error que había cometido al subestimar a la mujer que mantenía su taller impecable. Don Rafael, por su parte, se quedó inmóvil, observando a Isabel con una fascinación creciente. La historia apenas comenzaba a desvelarse. El silencio en el taller El Centauro era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La revelación de Isabel: «No soy técnica, don Rafael, soy ingeniera. Y sí, yo reparé su vehículo», resonó en el aire, disipando la incredulidad y sembrando una mezcla de asombro y pánico entre Javier y su equipo. Don Rafael, el magnate de la tecnología, era un hombre que apreciaba la eficiencia y el talento por encima de todo. Su mirada se clavó en Isabel, una evaluación que iba más allá de las apariencias. No había un atisbo de desprecio, solo una profunda curiosidad. «¿Ingeniera?», preguntó don Rafael, su voz baja y cargada de un respeto incipiente. «¿De qué especialidad? ¿Y dónde obtuvo su formación?». Isabel, manteniendo su compostura, respondió con la calma que había forjado a lo largo de décadas. «Ingeniera mecánica, don Rafael, con honores. Mi formación la obtuve en la prestigiosa Universidad de Arcadia, en mi país natal.
Fui docente y también trabajé en el desarrollo de sistemas automotrices avanzados durante muchos años. La mención de la Universidad de Arcadia, una institución de renombre internacional, y el dato de que había sido docente golpeó a Javier y a su equipo como un trueno. Don Ramón, el dueño del taller, se llevó una mano a la boca, dándose cuenta de la joya que había tenido bajo su techo sin valorarla. Don Rafael, con una sonrisa genuina que rara vez mostraba en público, extendió su mano hacia Isabel. Es un honor conocerla, ingeniera. Su trabajo en mi Fénix es impecable. Confieso que estaba a punto de llevarlo a otro taller, pero su pericia me ha salvado de un gran dolor de cabeza. Sus ojos se detuvieron en Javier, quien ahora estaba completamente pálido. No todos los días se encuentra un talento así, don Ramón. Don Ramón, con la cara roja de vergüenza, intentó recuperar algo de control. Sí, don Rafael, la señora Isabel es una empleada muy valiosa. Don Rafael lo miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose. Valiosa. No, don Ramón, la ingeniera Isabel es un activo invaluable. Y me parece que su taller ha estado subestimando gravemente el talento que posee. Su voz, antes amable, adquirió un tono de fría autoridad. No todos los días se tiene a una ingeniera con una formación de ese calibre limpiando pisos, ¿verdad? Javier intentó intervenir, su voz temblorosa. Don Rafael, fue un malentendido. La señora Isabel es nueva en ciertas tareas. Silencio, Javier, interrumpió don Rafael, su mirada fulminante. No necesito sus excusas, necesito respuestas. ¿Por qué una ingeniera de su nivel está trabajando aquí en estas condiciones? ¿Y por qué su equipo, supuestamente tan experto, no pudo reparar un vehículo que ella reparó en cuestión de horas? Don Ramón, con la cabeza gacha, no pudo responder. La vergüenza era palpable. Don Rafael se volvió hacia Isabel. Ingeniera Isabel, me gustaría hacerle una propuesta. Mi empresa, GamesTech, está buscando un director de innovación para nuestra división de vehículos autónomos. Su conocimiento de la mecánica y los sistemas avanzados sería invaluable. Y por supuesto, su sueldo reflejará su verdadero valor. Los ojos de Javier se abrieron como platos. La propuesta era monumental. Un puesto de alto nivel en una de las corporaciones tecnológicas más grandes del país. Isabel, sin mostrar euforia, miró a don Rafael. Su voz, tranquila, pero cargada de principios, resonó en el taller. Don Rafael, agradezco enormemente su oferta, pero antes de aceptarla, necesito que se haga justicia aquí, que se reconozca el valor de cada persona, sin importar su uniforme o su apariencia, y que la arrogancia que presencié hoy sea erradicada de este lugar. Don Rafael asintió con seriedad. Tiene mi palabra, ingeniera. Este incidente será investigado a fondo y le aseguro que se tomarán las medidas necesarias para que la dignidad de cada empleado sea respetada en el futuro, no solo en este taller, sino en todas mis empresas. El veredicto del cliente no era solo una propuesta de trabajo, era una sentencia para la arrogancia y el prejuicio. Javier y su equipo se quedaron inmóviles, el eco de las palabras de Isabel y don Rafael resonando en sus oídos. El fénix rugía en el fondo, un recordatorio constante de quién era el verdadero maestro.
La caída de Javier había comenzado y el ascenso de Isabel se vislumbraba en el horizonte. La propuesta de don Rafael, un torbellino de oportunidad y justicia, dejó a Javier y a don Ramón en un estado de shock y humillación. El fénix rugía como un león domesticado, una prueba irrefutable del talento de Isabel. Don Ramón, el dueño del taller, se vio obligado a enfrentar las consecuencias. La reputación de El Centauro, antes impecable, había sido manchada por el incidente viral. Los medios locales, alertados por el suceso, comenzaron a indagar, y la historia de la ingeniera disfrazada de limpiadora se esparció como pólvora. Las llamadas de queja de otros clientes de alto perfil no tardaron en llegar. Javier, el técnico jefe, fue el primero en caer. Don Ramón, bajo la presión de don Rafael y la opinión pública, lo despidió de inmediato. La arrogancia de Javier se transformó en amargura y una rabia impotente. Sus jóvenes colegas, que antes lo adulaban, ahora lo veían con una mezcla de lástima y una distancia incómoda. Isabel, por su parte, aceptó oficialmente la oferta de don Rafael. Se despidió del taller con la misma discreción con la que había llegado, pero su partida fue diferente. Don Ramón, con un rostro lleno de remordimiento, intentó disculparse, pero Isabel solo asintió con una leve sonrisa. Espero que aprenda la lección, don Ramón. El talento y el respeto no tienen uniforme ni edad. El primer día de Isabel en GamesTech fue un contraste absoluto con su vida anterior. Fue recibida con respeto y admiración. Su oficina, moderna y luminosa, estaba equipada con la última tecnología. Su equipo, compuesto por ingenieros jóvenes y brillantes, la veían como una mentora, no como una amenaza. Isabel, con su sabiduría y experiencia, se sumergió en los proyectos de vehículos autónomos, aportando una perspectiva única y soluciones innovadoras que sorprendieron a todos. Don Rafael, su nuevo jefe, se convirtió en un aliado incondicional. Reconoció el valor de Isabel y le brindó todo el apoyo necesario para que sus ideas se materializaran. La historia de Isabel se convirtió en una leyenda interna dentro de GamesTech, un recordatorio constante de que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados. Mientras Isabel florecía en su nuevo rol, la vida en el antiguo taller El Centauro sufrió un cambio radical. Don Ramón, con la reputación de su negocio en juego, implementó políticas de respeto y diversidad. Contrató a mujeres, a personas mayores, a talentos atípicos, guiado por la lección de Isabel. El taller, aunque más humilde en su enfoque, comenzó a reconstruir su prestigio, centrándose en la calidad del servicio y la honestidad. Un día, Javier, el ex técnico jefe, intentó contactar a Isabel. Su llamada fue a través del asistente de Isabel en GamesTech. Su voz, antes tan segura, ahora sonaba quebrada y llena de arrepentimiento. Isabel, soy Javier. Solo quiero disculparme. Fui un idiota. No supe ver su verdadero valor. Me arrepiento de cómo la traté. Isabel escuchó el mensaje. No había rencor en su corazón,
solo una profunda tristeza por la ceguera que el orgullo puede causar. Le pidió a su asistente que le respondiera que aceptaba sus disculpas, pero que su camino ya era otro. El perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa liberarse de la carga del pasado. La historia de Isabel, la ingeniera que una vez limpió pisos, se convirtió en un faro para muchos. Demostró que la verdadera capacidad no se mide por la apariencia o el estatus, sino por el conocimiento, la integridad y la dignidad. Y así, en el vasto mundo de la ingeniería automotriz, el nombre de Isabel resonó, no por su cargo o su fortuna, sino por la lección de humildad que le dio a un mundo que la subestimó. La brillantez de Isabel en GamesTech era innegable. Bajo su dirección, la división de vehículos autónomos alcanzó hitos que parecían inalcanzables. Sus ideas innovadoras en la optimización de algoritmos de navegación y la implementación de materiales biodegradables en la manufactura revolucionaron el sector. Ingenieros de todo el mundo la buscaban para colaboraciones, y su nombre, antes olvidado, ahora era sinónimo de visión y excelencia. Isabel, con su sabiduría y su enfoque pragmático, se convirtió en una mentora para los jóvenes talentos de GamesTech. Compartía su experiencia sin pretensiones, enseñando no solo de mecánica y sistemas, sino también de la importancia de la humildad y el respeto. El mejor ingeniero no es el que más sabe, sino el que más aprende y más valora a los demás, solía decir, recordando las lecciones de su propio pasado. Mientras Isabel construía un nuevo legado, don Ramón, el dueño del taller El Centauro, se esforzaba por reconstruir su propio negocio. La humillación pública y la partida de Isabel le habían servido como una lección brutal. Invirtió en la formación de su personal, promovió una cultura de respeto y eliminó por completo cualquier rastro de prejuicio. Aunque el camino fue lento y arduo, el taller comenzó a recuperar la confianza de sus clientes, no por el lujo, sino por la calidad del servicio y la ética. Javier, el ex jefe de técnicos, encontró dificultades para reinsertarse en la industria. Su reputación había sido manchada y la historia de su arrogancia lo precedía. Con el tiempo, se vio obligado a aceptar trabajos ocasionales en talleres pequeños, lejos de los reflectores y los coches de lujo. La caída fue dura, pero según rumores, lo llevó a una profunda reflexión sobre sus errores y el verdadero significado de la profesionalidad. Un día, Isabel recibió una invitación especial. La Universidad de Arcadia, su alma mater, la invitaba a regresar como profesora honoraria y a recibir un doctorado honoris causa por su trayectoria y sus contribuciones a la ingeniería. Era un reconocimiento tardío, pero profundamente significativo. Isabel aceptó, no por vanidad, sino por la oportunidad de inspirar a las nuevas generaciones. En la ceremonia, Isabel, con su cabello completamente blanco y una sonrisa serena, subió al estrado. Habló de su trayectoria, de las pruebas que enfrentó, de cómo la vida la había llevado por caminos inesperados.
A veces, el mayor aprendizaje no viene de los libros, sino de las experiencias que nos humillan, dijo. Pero la verdadera dignidad reside en levantarse, en mantener la integridad y en demostrar que el valor de una persona no está en el uniforme que usa, sino en el corazón que la impulsa. Los estudiantes la escucharon con asombro. Su historia, la de la mujer de la limpieza que se convirtió en una ingeniera de renombre mundial, resonó en sus mentes. Se convirtió en un símbolo de la resiliencia y del talento femenino en un campo dominado por hombres. Al finalizar la ceremonia, Isabel se encontró con don Rafael. «Gracias, don Rafael», dijo, «por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Don Rafael sonrió. «El honor fue mío, Isabel». Usted me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en el impacto que generamos en la vida de los demás. Mientras Isabel continuaba su viaje, combinando su trabajo en Games Tech con su labor de mentora y su nueva posición en la Universidad de Arcadia, dejó un legado imborrable. Un legado de que el prejuicio puede ser vencido, la dignidad puede ser restaurada, y el talento, sin importar su origen o su edad, siempre encontrará su camino hacia la luz. Con los años, el nombre de Isabel no solo resonó en los círculos de la ingeniería y la tecnología, sino también en el ámbito de la justicia social. La fundación creada por don Rafael, inspirada en su historia, se dedicó a apoyar a talentos ocultos, a jóvenes y a mujeres que enfrentaban discriminación en sus campos profesionales. Isabel se convirtió en la presidenta honoraria, dedicando gran parte de su tiempo a asesorar, a escuchar y a abrir puertas que antes estaban cerradas por el prejuicio. Su antigua vida en el taller El Centauro se convirtió en una leyenda, un relato que se contaba entre los nuevos empleados como una advertencia silenciosa. Don Ramón, el dueño del taller, transformó su negocio en un modelo de inclusión. Contrató a mujeres, a personas mayores, a talentos atípicos, guiado por la lección de Isabel. El taller, antes un bastión de la arrogancia, ahora era un ejemplo de humildad y oportunidad. Javier, el ex jefe de técnicos, siguió su camino de redención. Después de años trabajando en la oscuridad, lejos de su antigua gloria, encontró la humildad. Se especializó en la reparación de vehículos clásicos, un arte que requería paciencia y un profundo respeto por la máquina. Un día se encontró con Isabel en un evento de la industria, años después de su última conversación. «Señora Isabel», dijo Javier, su voz suave, con una reverencia genuina, «he aprendido mi lección. Usted tenía razón. El respeto se gana, no se exige». Isabel lo miró, sus ojos reflejando una sabiduría profunda. «Todos cometemos errores, Javier. Lo importante es aprender de ellos y usar ese aprendizaje para ser mejores». No hubo resentimiento en su voz, solo una compasión serena. Javier asintió. «Nunca lo olvidaré, ni a usted ni la lección del Fénix». La vida de Isabel no se volvió perfecta, pero sí más plena. Continuó innovando en Games Tech, enseñando en la Universidad de Arcadia y guiando a la fundación. Su existencia se convirtió en un testimonio de que la edad no es una barrera para el aprendizaje,
que el género no define el talento y que la apariencia es sólo la superficie. En sus últimos años, Isabel, sentada en el jardín de su casa, rodeada de los planos y diagramas de sus nuevos proyectos, miraba el horizonte. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Había construido torres de conocimiento, había reparado máquinas complejas y había, sobre todo, sanado heridas en el espíritu humano. El legado de Isabel trascendió las fronteras de la ingeniería y se convirtió en un faro para la humanidad. Tras su partida, la fundación que ella había inspirado y guiado fue renombrada en su honor, la Fundación Isabel. Su visión de una sociedad donde el talento y la dignidad fuesen reconocidos más allá de cualquier prejuicio se materializó en miles de historias de éxito. Los becarios Isabel, jóvenes ingenieros de diversos orígenes y edades, continuaron su trabajo, llevando la filosofía de Isabel a cada rincón del mundo. El programa de becas de don Ramón, el dueño del taller, prosperó, convirtiendo a El Centauro en un centro de formación y excelencia, donde el lema "El respeto se repara en cada tuerca y cada alma" se grabó en sus paredes. Javier, el ex jefe de técnicos, dedicó sus últimos años a enseñar el arte de la mecánica clásica en un pequeño taller escuela. Compartió sus errores y su redención con sus alumnos, haciendo hincapié en que la humildad era la herramienta más importante de un mecánico. Su historia, la de un hombre que había caído por la arrogancia y se había levantado por el perdón, se convirtió en parte del legado de Isabel. Don Rafael, el magnate tecnológico, continuó liderando Games Tech con una nueva visión, más humana y centrada en el impacto social. La influencia de Isabel lo había transformado profundamente y su empresa se convirtió en un modelo de responsabilidad corporativa y apoyo al talento. El eco de Isabel resonó en las aulas de la Universidad de Arcadia, donde sus conferencias magistrales se estudiaban como casos de resiliencia y liderazgo. Su rostro, antes invisible en el taller, ahora era un ícono de la fortaleza femenina en un mundo que necesitaba aprender a ver más allá de las apariencias. En un mundo que a menudo valora la riqueza y el poder por encima de la virtud, la historia de Isabel se mantuvo como un recordatorio atemporal. Que la verdadera grandeza no reside en los títulos o en las fortunas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada ser humano, de luchar por la verdad y de reparar no solo máquinas, sino también almas. Y así, la mujer que una vez fue subestimada y ridiculizada por su edad y su profesión, se convirtió en una leyenda. Una leyenda que demostró que el mayor triunfo no es el que se grita, sino el que se vive con dignidad, se transmite con humildad y se convierte en un legado que perdura. El Fénix de don Rafael seguía rodando, una máquina perfecta, pero el verdadero milagro fue el espíritu de Isabel, que reparó lo que el prejuicio había roto y se elevó, imparable, por encima de todo.